Aleluya. Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, amén. Dios bendiga a todos los que nos ven y nos oyen. Sí, amén. Nos oyen aquí en el municipio. Amén. Y nos ven a través de nuestras redes sociales. Sí, amén. Gloria a Dios por este servicio en su podcast Tutorial para Reinar. Sí, amén. Un día bastante especial. Tenemos un invitado especial. Sí, amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo estamos, mi hermano Israel? Amén, Amén, hermano. Señor Aleluya. Jesús, amén. Dos. Primera vez que sale en el podcast. Sí. Primera vez que me invitan. Amén. El apóstol Israel Riera. Él siempre está detrás, pero eso ustedes no lo saben. Aleluya. Gracias a Dios por la conducción de esta emisora, con la hermana Yani Rangel, en la musicalización, la gerente. Y gloria a Dios por la iglesia en Oriente, Sí, amén. que están colaborando, sirviendo para seguir en este servicio, para llevar a cabo este gran proyecto para los jóvenes, todos los que nos están oyendo también. Gloria a Dios, hermano. Estoy muy contento. Cada vez que vengo Sí, para acá, estoy contento. Sí, siendo feliz. Sí. Vamos a mandarle un saludo a nuestro hermano Eder, que seguro nos está escuchando. Gloria. Y bueno, que Amén. no está hoy con nosotros. No. Yo sé que los muchachos seguro van a decir, ¿dónde está el negrito? Vale, ese es el más chévere de todos. Saluda a nuestro hermano Eder Soto. Sí, amén. Saludos a nuestro hermano. Por responsabilidades de la iglesia, bueno, le tocó otro servicio hoy. Sí, amén. Pero seguimos aquí como un equipo. Lo bueno es que para eso está el cuerpo. Amén. Sí, amén. Amén. Y coincidimos, estoy viendo que coincidimos con el color negro. Incluso los que están detrás de cámara. Amén. La hermana Hazel, el hermano Eric, que ustedes no los están viendo. Pero bueno, son nuestros técnicos. Gloria a Dios por eso. Sí, amén. Grabando, pendiente de todos los asuntos. Todos vinimos casualmente de negro. Sí. Oh, Señor Jesús. Somos el mismo espíritu. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, tenemos un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo, un nuevo tema. Sí, amén. Muy hermoso. Sí, amén. Interesante para los jóvenes, para los adolescentes. Aleluya. Sí, amén. ¿Cómo se llama? Este tema se llama Nuestra Historia. Nuestra Aleluya. historia. Sí, este tema surge de una necesidad bien interesante, ¿no? Es que muchos de nosotros, los que tenemos ya pues un ratico en la vida de la iglesia, pues conocemos bastantes rasgos, ¿no? De lo que es la vida de la iglesia, de cómo surgió, de cómo estamos aquí, de todos los hermanos que han estado detrás para que nosotros estemos aquí hoy. Sí, pero la mayoría de las personas o de los jóvenes que son nuevos, por decirlo de alguna manera, pues casi no tienen idea de esto y yo Amén. pienso que es bastante importante. Sí, Es por bastante supuesto, importante. para tener identidad, Sí, amén. para tener sentido de pertenencia, Sí, amén. para estar ubicado. Es la historia de la iglesia, de las iglesias de Dios en Venezuela. Sí, amén. Sabemos que como somos una familia, hermano, la iglesia es una familia y basado en una familia tradicional, un matrimonio que tiene hijos, siempre se cuenta, no, mi abuelo, mi papá trabajaba tal cosa, mi abuelo también, Sí, y eran de Falcón, y eran de Guárico, y no sé qué. Y en la iglesia a veces es necesario. Sí. Sabemos nuestra descendencia espiritual, eso está más que claro, Sí, gloria a amén. Dios por eso. Pero aquí en Venezuela, hablando, este único ministerio para la edificación de la casa de Dios, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Sí, ¿Qué amén. año empezó? Sí, amén. Es interesante para los jóvenes. Amén. Sí, amén. Conozcan. ¿Y tú sabes qué es lo mejor? Amén. Que lo tenemos de primera mano aquí, mira. Ajá. Amén. Señor Jesús. Aleluya. Bueno, nuestro hermano Israel. ¿Qué tal si empieza? ¿En qué año empezó? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Sí, un poquito de Amén. historia. El ministerio, cómo llegó a Venezuela específicamente. Y vamos avanzando hasta que lleguemos a nuestra región. Amén. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Esto es un ministerio que tiene muchos años, indudable. Tenemos que retroceder tal vez un poquito más. Amén. Amén. Ya nosotros sabemos por la Biblia que desde el momento en que el Evangelio empezó a ser predicado,
el centro de la predicación del Evangelio era el establecimiento de las iglesias. Sí. Tal vez eso ha pasado por alto, pero para nosotros siempre ha sido muy claro ese objetivo. Amén. Amén. Realmente el Evangelio no se predica solo para salvar personas, se predica para que el Señor tenga un testimonio en Sí, cada amén. ciudad. Amén. En cada ciudad. En cada ciudad. Por la historia también podemos entender, podemos saber que esa visión original se perdió. Ese deseo de Dios de tener un testimonio en cada ciudad, un candelero en cada ciudad, se perdió después del primer siglo. Por eso tenemos la historia de las iglesias a través de las 7 iglesias en Apocalipsis. Amén. Y por muchos años, amados hermanos, hubo una confusión religiosa. Todavía sigue existiendo. Luego de las iglesias primitivas, luego de esas primeras establecidas eso. que todos conocemos en la palabra. Claro, porque necesitamos ver que los apóstoles no tenían problema, No, no. ¿verdad? Los primeros creyentes, Pedro, Pablo, esos creyentes que Dios levantó, los 12 apóstoles de manera original, a Pablo con sus cooperadores, ellos nunca tuvieron ningún tipo de duda en cuanto a su ministerio. ¿Cuál era el fin del ministerio? El fin del ministerio era edificar el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Amén. Esto se pierde ya al morir los apóstoles y al morir Juan, que fue el último apóstol de todos. Empezó la degradación, la confusión, y esa confusión reinó hasta tal vez 1920. Estamos hablando de un rato. Unos cuantas. Estamos hablando de un rato Señor. largo. Sí. Los que han leído la historia de la iglesia o la historia del cristianismo se van a dar cuenta de que por muchos años hubo esa confusión. Hay hasta un periodo llamado el periodo del oscurantismo, Sí. Sí. Correcto. donde la Biblia fue totalmente oculta. Nadie podía leer la Biblia, solamente los líderes religiosos de aquella época la podían tener, la podían leer, la usaban de manera inadecuada para sus propósitos. Amén. Ya conocemos que Martín Lutero se levanta por allá en aquella época. Conocemos esa parte de la historia donde se recobra, se restaura. Después de muchos años se restaura la justificación por la fe. Amén. Eso se había perdido. Martín Lutero lo recobra. Pero sin embargo, esa visión original, ¿verdad? De una iglesia por ciudad, eso no se viene a recobrar sino hasta 1920. Podemos decir que a partir de Martín Lutero Dios decidió empezar a restaurar, a hacer una obra de restauración, así como se hizo una obra de restauración después de Génesis 1:1. Amén. Todo está desordenado. Eso. Dios vino a ordenar las Dios cosas. vino a ordenar. En Génesis 1:1 está la creación original de Dios, pero a partir de Génesis 1:2 podemos ver un desorden. Sí. Pero Dios es un Dios que restaura, un Dios que recobra, Sí, aleluya, gloria un a Dios Dios. que vuelve al original. Entonces, con Martín Lutero Dios empezó una obra de restauración. Amén. Se recobra la justificación por la fe. A partir de allí empezaron a aparecer grupos cristianos, los que llamamos hoy comúnmente grupos protestantes. Se restauró la vida espiritual, los dones del Espíritu, toda esta serie de cosas que hoy nosotros disfrutamos, gracias al Señor. En sus tesis, pues. Martín Eso. Lutero iba publicando, Así es. iba recobrando, iba... Se restaura la lectura de la Biblia. Martín Lutero empezó Amén. un trabajo Gloria a Dios. de traducción. Justamente, vamos a decir, el deseo de Martín Lutero coincidió, y digo esta palabra entre comillas, coincidió con la invención de la imprenta. Y sabemos que eso no es casualidad. No, esa es soberanía de Dios. Claro, Todo está Martín ahí. Lutero se dio a la tarea de traducir la Biblia al idioma alemán. Sí. Y Aleluya.
Pero imagínense traducir la Biblia, 66 libros a mano. En esa época. En esa época eso hubiese sido imposible, Con hermano. todo Y ese, siendo perseguido. y con todo Eso. ese clero en contra. Sin embargo, entonces la invención de la imprenta permitió a Martín Lutero y después a muchos otros ir traduciendo la Biblia a los diferentes idiomas. Sí, amén. Hasta hoy, pues, que ya tenemos la Biblia en todos los idiomas. La Biblia hoy en día es considerada el libro más vendido de todos los libros. No hay manera de que algún bestseller No. pueda superar la lectura y la venta de la distribución de la Biblia. Amén. Entonces empieza esta obra de restauración, de recobro, pero no es sino hasta 1920. Dios levanta por allí en la China a un hombre llamado Guasmang Ni. Amén. Ya sabemos, muchos conocen a Guasmang Ni, amados hermanos, Amén. muchos Sí, amén. no. Sí. Yo siento que la falta de lectura, la falta de buscar libros espirituales sanos, ha impedido que muchos conozcan a este hombre, a este gran ministro de Dios. Amén. Guasmang Ni fue único en su tiempo. Sí, amén. Hay personas que lo llamaron el Pablo del siglo XX. Ese hombre se convirtió a los 16 años. Amén. Su coeficiente intelectual era enorme. Él era considerado por sus maestros en su tiempo un genio. Tenía memoria fotográfica. Claro, él era un joven un poco desordenado. Con todas sus capacidades, él era un joven normal, vamos a decir, en su tiempo. Sin Amén. embargo, él fue capturado por el Señor. Y se cuenta la historia o cuenta la biografía de él, que a los 16 años, él hizo una lista de personas para salvar. De hecho, el lugar donde él estudiaba, Amén, el instituto amén. donde él estudiaba, en un año él logró que más del 90% de sí. profesores y estudiantes se convirtieran, Sí, se con convirtieron. 16 años. Y oraba por cada uno de ellos. Y una vez hizo una lista de 100 personas que él quería, ya eran personas especiales para él, ¿verdad? Personas que él apreciaba. Hizo una lista y empezó a orar por la salvación de estas 100 personas. Y lo curioso es que él oraba por esas 100 personas, una por una. Gloria a El Señor Dios. salvarlos todos. No era como, yo hubiese dicho, Señor, mira estas 100 personas. A las que están en esta hoja. Eso. Tú eres sobrenatural. Tú sabes quiénes son. Sí, nosotros somos así, esa espiritualidad que todavía como que no A cala. veces ni nombramos a toda nuestra familia. Pero él lo hacía todos los días, uno por uno. Hay que ver entonces cuánto tardaba él orando por esas personas. Lo cierto que al año se habían convertido 99 y uno solo que murió en un accidente no se convirtió, pero de 199, hermanos, un buen promedio. ¿Cuánto invirtió? Guasmang Ni empezó a tener, él siempre, vamos a decir que en el momento que él fue ganado, él fue muy adelantado. Él empezó a tener una búsqueda muy profunda en cuanto a las cosas de Dios, con su corta edad. Por eso hoy animamos a los jóvenes. Amén. Amén. O sea, entendamos que cuando Dios quiere hacer grandes cosas va a usar jóvenes. Sí, amén. Amén. No es que nosotros los de mayor edad no seamos importantes, pero si buscamos la historia, hermanos, Dios hizo un cambio enorme con Samuel. Dios hizo un cambio enorme con David. Amén. Dios usó de manera enorme a Daniel, Sí, amén. Amén. José en Egipto, un joven. Entonces, cada vez que usted ve la Biblia y ve hechos grandiosos, va a encontrar un joven involucrado. Sí, amén. Sí. Dios siempre los ha tomado en cuenta. Podemos decir que los jóvenes tienen menos complicación que nosotros los viejos. Sí, amén. Mientras más viejos somos, más cosas arrastramos. Mientras más las personas son más jóvenes, tienen menos cosas Señor con las Jesús. cuales luchar. Gloria a Dios. Pero el punto es, estamos hablando de jóvenes que aman al Señor. Sí, amén. Amén. Recuerden que primera de Juan escribe, cuando Juan escribió, escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido, sois fuertes, habéis vencido al maligno. O sea, son Amén. los jóvenes los que pueden vencer al maligno. Entonces hay una promesa para ellos. Bien, con Guasmang Ni, él empezó a profundizar en todas las verdades de la Biblia. Podemos decir que él llegó a conocer todas las cosas fundamentales de la palabra, las verdades, algo que componen nuestra fe. Y él empezó a tener una serie de seguidores, ¿verdad? Personas que empezaron a seguirlo.
Amén. A través de sus escritos, él logró, empezó a imprimir verdades, empezó a hablar de la salvación. Y muchas personas empezaron a seguir a aquel joven aborigen. Tenemos que recordar que para ese tiempo los misioneros en China venían de Inglaterra. Era difícil encontrar misioneros nativos. Los grandes misioneros venían de Inglaterra, venían de esas grandes misiones que habían en ese tiempo. Hudson Taylor tenía una organización que llamaban la predicación hacia el interior de la China, y de allí enviaron muchas personas de Inglaterra, de Europa, para lograr evangelizar a ese pueblo chino que tenía tanta idolatría. Amén. Sin embargo, el hermano Wasmani empezó a tener muchos seguidores, muchas personas empezaron a seguir el ministerio de este hombre, y muchos grupos cristianos empezaron también a hacer un seguimiento, y muchos quisieron que él se agregara a alguna de aquellas organizaciones que ya funcionaban en China. Ajá, ellos querían que... Lo querían para ellos. Tú necesitas una cobertura, sí. Tú necesitas esto, necesitas... Bueno, el hermano, por ser una persona muy espiritual, él le pareció extraño todo aquello. O sea, él vio la cantidad de divisiones que había, muchos grupos cristianos. Sin embargo, no había unidad. Y él empezó a indagar en la Biblia sobre este asunto. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Realmente... nosotros tenemos que ser parte ¿de qué? De una organización, de un ministerio, ¿de qué? Y allí vamos a decir, Dios le reveló por primera vez, después de 1920, amén, después de tantos años, Dios restauró entonces a través del hermano Wasmani esa verdad fundamental que nosotros tenemos hoy en día, que la iglesia es una por ciudad. Sí, una por ciudad. Eso, aleluya. Lamentablemente eso no es negociable, no hay manera de ocultar esa verdad. Cuando tomamos la Biblia, vamos a encontrar que en Jerusalén había una iglesia, aunque habían más de 100,000 creyentes en aquel tiempo. Sí. En Corintio había una iglesia, aunque algunos quisieron ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa. En Tesalónica había una iglesia. Cuando leemos las 7 cartas de Apocalipsis, un candelero por ciudad. No eran 2 candeleros por ciudad, no eran 3 candeleros por ciudad. Uno. Un candelero por ciudad. Amén. Entonces eso es una verdad fundamental que nosotros no podemos negociar. Para Dios es importante la unidad. Sí, amén. Sí. La última oración que el Señor hizo es: Padre, yo oro para que ellos sean uno. Así como tú y yo. Sí. Entonces, si para Dios es importante la unidad, ¿por qué para nosotros no va a ser? Señor Jesús. Y no estoy hablando de esa unidad que hoy en día existe entre muchos creyentes, que se dan la mano por encima de una cerca. No es darse la mano por encima de una cerca. Somos uno, hermano, pero tú allí y yo aquí. No. Estoy hablando de que todos deben hablar lo mismo, sentir lo mismo. Uno. No hay división. Un solo hombre. El cuerpo de Cristo es indivisible. Aleluya. Y alguien una vez puso un ejemplo. Es como la luna. Carlos, Israel. La luna representa a la iglesia de alguna manera. Y cuando nosotros vemos la luna en su estado, esa luna cuando está llena, ¿verdad? Usted puede estar en Píritu y ver la luna, está en Puerto La Cruz y ve la luna, está en Maturín y ve la luna, está en Maracaibo y ve esa luna, pero no son 3 lunas, no son 4 lunas. Lo que pasa es que esa única luna tiene una expresión en cada localidad. Sí, amén. Amén. Es igual que la iglesia es universal, indudablemente, tiene un aspecto universal. La iglesia de manera universal está compuesta por todos los creyentes que han existido en todas las épocas, de todas las nacionalidades. Sí, amén. Pero esa es una iglesia que para mí no representa practicidad. Yo estoy limitado por tiempo y espacio. Yo tuve que nacer en alguna ciudad, en algún país. Amén. Y yo necesito reunirme con los hermanos que están juntos, que están cerca de mí. Entonces Dios también soberanamente le dio a la iglesia un aspecto local. Sí, amén. Amén. Así como la iglesia universal o como la luna es una, o como la iglesia universal es una, la iglesia local también tiene que ser una. Sí, amén. Aleluya. La iglesia local expresa la unidad de la iglesia universal. Sí, amén. Lo que pasa es que Satanás no puede dañar la iglesia universal. ¿Cómo? Si está compuesta, ella es mística, ella es espiritual. Satanás daña la iglesia local. Satanás divide a los creyentes dentro de una ciudad.
Y se ve. Satanás puede, porque Satanás escuchó aquella expresión. Acuérdense que una vez el Señor dijo, una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Satanás agarró eso en el aire. Sí, amén. Y eso fue lo que intentó recobrar el hermano Ni. Eso, el hermano Ni, cuando vio aquello, dijo, no, es que no son muchas iglesias, es una sola iglesia. Sí, amén. Aleluya, Señor Ahora, Jesús. nosotros tenemos que reconocer que la iglesia local está compuesta por todos los hijos de Dios que habitan en una ciudad. Sí, amén. Todos aquellos que han sido redimidos, ¿verdad? Genuinamente o han sido lavados por la sangre de Cristo y han sido redimidos y regenerados por la vida de Dios, son nuestros hermanos. Sí, amén. Esa visión la tuvo nuestro hermano. Esa visión la tuvo el hermano Ni. También el hermano Ni entendió que la iglesia no recibe ningún tipo de nombre. Es la iglesia en Jerusalén, era la iglesia en Corintio, era la iglesia en Tesalónica, era la iglesia en Éfeso. Sí, amén. ¿Qué nombre tenía? Ninguno. La iglesia. Era la iglesia. Se llama iglesia. Eso, la iglesia de Dios. Sí, amén. Amén. Y es de Dios. Y es de Dios, ese es el apellido. La iglesia tiene un apellido, es de Dios. Iglesia de Dios. Eso. Nombre Ahora, y apellido. la iglesia de Dios que está Tal sitio. en tal sitio. Una vez a mí un pastor me dijo, hermano, pero es que necesitamos ponerle nombre al local, a la iglesia, para que nos ubiquen. Yo le dije, por favor, hermano, mi casa no tiene ningún nombre. Yo le doy la dirección, le digo dónde vivo, le digo el número de la casa y usted llega. Sí, claro. O sea, no me saque una excusa Señor tan Jesús. tonta para justificar un nombre. Una que- división. Eso, Un ento- interés. Entonces, humano. recuerden algo, en la Biblia por lo menos hay dos pecados cruciales. La desobediencia es no hacer lo que Dios me manda. Amén. Cuando yo no hago lo que Dios me manda, yo soy desobediente. Pero existe la presunción, hacer lo que Dios no me mandó. O sea, si Dios no me mandó a hacer algo, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Señor Jesús. Si a mí me dicen, hay que ponerle nombre a la iglesia, yo necesito es justificar eso bíblicamente. Es bíblico eso. O sea, el asunto no es si es bueno o es malo, es bíblico o no es bíblico. Si no es bíblico, yo corro un riesgo de ser presuntuoso, de hacer algo que Dios no me está mandando. Y de rendirle cuentas a Dios. Eso, ¿por qué piensan ustedes que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió el modelo del templo, del tabernáculo, Dios le alertó? Hazlo conforme al modelo que se está mostrando en el monte. A Moisés no se le dio ninguna libertad para añadirle nada al templo. ¿Podía Moisés añadir? Claro que sí. Sí, Ese era un podía. hombre, estamos hablando de un hombre criado en toda la ciencia. Sí. Si Preparado. algo sabía Moisés era arquitectura, ingeniería. Sí. Ese era un hombre muy capaz. Pero Dios le dijo, no, yo no necesito tu ayuda. El modelo del tabernáculo yo te lo estoy dando, tú tienes que ser fiel a ese modelo. Aleluya. La iglesia también tiene un modelo, Sí, amén. tiene un plano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué alterar el plano? Sí, amén. Entonces yo siento que muchos hermanos van a tener que darle cuenta a Dios por haber alterado el plano original de la iglesia local. La iglesia es una por ciudad y no está sujeta a ningún nombre que no sea el nombre de Cristo. Amén. Y esto Aleluya. empezó a recobrarse en 1920. 1920. Vámonos a un corte musical. Volvemos. Estoy aquí escuchando, hermano. Esto es hermoso. Las revelaciones, disfrutar la palabra, la verdad de Cristo. Ya se fue como media hora rapidito. Sí, estamos aquí anodados, escuchando, siendo edificados. Gloria a Dios. Amén. Volvemos en minutos. Aleluya. Mi nombre es Michelle García de la localidad del Tigre. El Señor hoy viene a recordarnos que debemos de disfrutar nuestra adolescencia, entregándosela a Él, no pensando en cosas que no nos edifican, como el noviazgo, ya que el noviazgo apunta al matrimonio y no estamos preparados para el matrimonio. Así que, amado joven que me escuchas, te invito a que le entregues tu juventud al Señor y la disfrutes. No pienses en el noviazgo si no estás preparado para casarte. El Señor te bendiga. Aleluya, Señor Jesús. Sí, amén. Seguimos con este tema, nuestra historia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya, nuestra historia. Quedamos en 1920. Sí, bueno, en 1920 fue el inicio. Sí. Ya sabemos que Dios decidió elegir por allá bien lejos a un hombre que no tenía tanta contaminación religiosa. Escogió a un hombre, a un joven, y lo fue preparando para el recobro, la restauración de la verdad principal de todas. Ya se había recobrado para 1920 la mayoría de las verdades. Amén. Pero faltaba esa verdad crucial de una iglesia por ciudad, que a la final es la que
la que determina todo. Empieza, es diría yo, la pieza principal para ordenar. Claro. Para ordenar aquí. Es como la última pieza del rompecabezas. Sí. Para darle forma a todo el plan de Dios. Dios tiene un plan, pero ese plan está sujeto a la iglesia. La iglesia es el eslabón principal del plan de Dios. Que lo va a ejecutar. Eso. Amén. Entonces, el hermano, ni una vez que vio esto, él empezó a trabajar en esto, y por eso, cuando leemos la historia, después de 1920, él se dio a la tarea de que cuando se predicara el evangelio, se estableciera una iglesia por ciudad. Y en China empezaron a aparecer iglesias locales por todas partes, y no es tanto que aparecieron por la predicación. Él se rodeó de muchos cooperadores, él se encargó de perfeccionar a muchas personas que cooperaban con él, personas que fueron ganadas por esta visión. Amén. Porque ese es otro asunto. Si nosotros no perfeccionamos a los hermanos en cuanto a las verdades, nosotros, cuando muere el líder, se acaba todo. Necesitamos tener personas capaces. Es como Moisés. Moisés preparó a Josué y hubo continuidad en el trabajo de Dios en aquel tiempo, pero cuando Josué murió, el pueblo quedó sin líder, y por eso dice la Biblia que bueno, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y rodaron. Porque no se encargó de darle continuidad al liderazgo. El hermano ni se preocupó mucho por el liderazgo, por los que estaban con él. Era como Pablo. Pablo tenía hombres como Timoteo, como Tito, como Filemón, mucha gente que pudieron acompañar su ministerio, que pensaban como él, que hablaban como él. El hermano ni se dio esa tarea, y entre las personas que él preparó un hombre llamado Witness Lee. Amén. Sí, amén. Algo que entendió el hermano Ni es que el evangelio del reino, en este caso el evangelio que promovía o que llevaba al establecimiento de la iglesia local, no podía quedar preso en China. O sea, esto tenía que ser llevado por todo el mundo. Amén. Por allí, por el año 1952, Japón invade China. El hermano Ni presintió eso, ¿verdad? Y antes de que sucediera la invasión, él le dijo al hermano Lee que debía salir de... Un colaborador. Sí, un colaborador, uno de los principales, que tenía que salir de China para Occidente, para llevar esta palabra a Occidente, esta palabra no se quedara en China. La restauración siguiera. Ajá, y el hermano le dijo, pero hermano, tú eres el que está al frente, ¿por qué tengo que salir yo? ¿Por qué no sales tú? No, el Señor me dijo que tienes que salir tú, yo tengo que quedarme. A la final sucedió así. El hermano Ni fue preso en 1952 y murió en 1972, pues. Preso. Ya después de allí su ministerio terminó, pero el hermano Lee llegó a Estados Unidos. Amén. Y allí empezó entonces a avanzar. El hermano llevó esta visión a Estados Unidos, y allí empezó a avanzar esta visión en Estados Unidos. Empezaron a aparecer iglesias locales por todo Estados Unidos. Hoy en día existen. De Asia llega a América. Y pero el hermano solamente quedó trabajando en Estados Unidos. Faltaba Norteamérica, ¿no? Norteamérica, exacto. América del Sur estaba abandonada. Estaba. Dios soberanamente entonces levantó un hombre de negocio, llamado Don Yulan, un hombre con mucha habilidad para hacer negocios, aunque todos los chinos como que son hábiles para hacer negocios. Este hermano, por alguna razón, ¿verdad?, decidió migrar a América del Sur, específicamente a Brasil, por invitación de alguien que lo conocía. Le dijo que había mucha oportunidad de hacer buenos negocios en Brasil. Ya él era creyente, él se convirtió, el hermano Don recibió al Señor a los 40 años, y a los 40 años le empezó a servir en la iglesia en Taiwán. Pero él simplemente era alguien que se reunía, era como un diácono en la iglesia allí en Taiwán, pero vamos a decir que su fin principal era trabajar. Él era bueno haciendo dinero. De hecho, hay un testimonio de él. Él empezó a recibir como profecías de que él tenía que dedicarse a tiempo completo al Señor. Y él empezó a orar, y él sentía que Dios estaba llamándolo para un ministerio un poco más amplio. Y él dice que él una vez oró y le dijo al Señor, Señor, pero es que yo soy muy hábil haciendo dinero.
¿Por qué más bien yo no sigo trabajando, produzco dinero y yo sostengo la obra, y yo sostengo a los hermanos que quieran salir? Amén. Y el Señor en su oración que le contestó, mira, tú produces dinero no es porque tú eres hábil, tú produces dinero porque yo bendigo tus negocios. Señor Jesús. Tú produces dinero porque yo tengo mis manos sobre tus negocios. Ahora yo voy a quitar mis manos de tus negocios. Intenta producir dinero sin mi bendición. Bueno, hermano, a partir de allí todo lo que él hacía fracasaba. Todo Señor lo que hacía Jesús. él y empezó a tener deuda, todos los negocios empezaron a venirse abajo. Y él entendió, sí, Señor, yo salgo. Ese fue el empujoncito. Ese fue el empujoncito. Él llega en 1960 a Brasil. Y allí ya ellos traen la visión de la iglesia, indudablemente de China. Ya para ese tiempo, ya en China las iglesias locales son fructíferas, hermano. La iglesia en Taiwán llegó a tener 20,000 hermanos. Dios mío. En 10 años ellos pasaron de 500 hermanos a 20,000 hermanos. Señor Jesús. Hubo un avivamiento enorme. El hermano se muda y vamos a decir que la visión de la iglesia, la vida de la iglesia empezó en Sao Paulo con solamente hermanos de habla china. Ellos no tocaron a los brasileros. Así que el hermano Don, sin embargo, sintió que el evangelio no podía quedar preso solamente con creyentes chinos. Empezaron a orar. Sus hijos que estaban pequeños ya al tiempo se crecieron, estudiaron, empezaron a relacionarse con jóvenes brasileros. Sí. Claro. Y aprendieron el idioma. Y aprendieron el idioma y poco a poco entonces ellos empezaron a predicar el evangelio a brasileros. Gloria a Dios. El hermano Don en una ciudad llamada Ribeirão Preto, él de alguna manera un grupo de jóvenes cristianos, pero jóvenes cristianos rebeldes, vamos a decirlo así. ¿Rebeldes en qué sentido? Que ellos no querían cosas religiosas. Entonces invitaron al hermano Don y cuando él llegó, él vio que eran cristianos, pero con el pelo largo. Todos se sentaban en el suelo. Ellos no querían nada religioso. Medio hippies. Ajá, medio hippies, eso, algo así. Muchachos universitarios también. Y el hermano Don dice, bueno, cuando llegué a la reunión no sabía quién era hembra y quién era varón, porque todos tenían el pelo largo. Había que voltearlos para verle el rostro a algunos. Barba, ¿verdad? Sin embargo, el hermano no se complicó. Él sintió que era un grupo de jóvenes que necesitaban ser ayudados. Los llevó a invocar el nombre del Señor, empezó a cuidarlos, empezó a visitarlos. Hoy en día muchos de esos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, son cooperadores de la obra en Brasil. Amén. Hombres que han llegado a ocupar hasta puestos gubernamentales enormes allá en Brasil. Gloria a Dios. Ingenieros, médicos. Lo que hace la nueva sección de personas. Hasta Eso. hermanos de la NASA, gente de la NASA. El hermano Esdras que murió, era un hermano que estuvo en la NASA. Sí. Entonces se ganó un grupo muy selecto de personas que hoy en día son cooperadores. Allí empezó la obra en Brasil. La obra se empezó a extender por todo Brasil. Una iglesia por ciudad. De hecho, la iglesia en Sao Paulo, hermanos, llegó a tener 19 locales de reunión. No. Porque la ciudad era tan gigantesca que un local no bastaba. Y con la visión de una iglesia Con por ciudad. eso, cuando tú hablabas, ¿quiénes son ustedes? La iglesia de Dios en Sao Paulo. Que tiene 19 locales porque la iglesia no se pueden reunir todos en un solo local y que tampoco es práctico para una ciudad de 8 millones de habitantes. Y esa es la solución, vamos a decir, Estratégica. tal vez estratégica a esa pregunta un poco que podemos tener, esa confusión. Si somos una iglesia en una ciudad, ¿cómo nos vamos a reunir todos en el mismo lugar? No es necesario. No. Lo importante es que hablemos todos una misma cosa, tengamos el mismo sentimiento, ¿verdad? Pablo decía, hablen todos y sientan todos una misma cosa. La misma dirección. La sí, misma amén. dirección. Sí, amén. Que cuando nos veamos, simplemente nos veamos como hermanos. Aquí en Píritu no hay problema. Aquí en Píritu podemos tener un local para la iglesia porque el pueblo es pequeñito. Pero si la iglesia crece y lleguemos a ser, ¿cuánto? Porque 500 personas. Ahorita no caben. Ok. Si nosotros vamos a la Biblia. La Biblia dice en Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. ¿Cuántos hombres quiere Dios salvar en Píritu? Todos. A todos. Entonces yo tengo que descartar un poco el asunto del local. Amén. Porque parece que el local de reunión, esa estructura, para mí gobierna mucha cosa.
Pero si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿dónde meto yo a todos los hombres de espíritu? Amén. ¿En qué local van a caber todos los hombres de espíritu? Si logramos salvar a todas las personas en espíritu, ¿qué local vamos a construir? Eso es imposible. Sí. Claro. Entonces yo tengo que buscar una estrategia. Las casas, locales casas. pequeños, sectores. Estrategia. Eso, con una misma palabra, con una misma dirección. Sí, amén. Esa es la estrategia que Dios Bueno, da. actualmente tenemos esa estrategia. Hay hermanos que están en los campos y no bajan hasta que la iglesia de Dios en Eso. espíritu. Y cuando tú vas allá o cuando ellos vienen, ellos encuentran Lo la misma mismo, palabra. lo mismo. Eso. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, en Brasil empezó a extenderse esta palabra y los hermanos tuvieron el sentimiento de llevarla a otros países. De alguna manera soberana, Dios empezó a levantar, a inquietar gente en otros países. Y poco a poco esta visión se fue extendiendo por toda América del Sur. Hoy en día nosotros podemos decir que hay iglesias en Argentina, Chile, Ecuador, Amén. Perú, Sí, amén. Colombia. Colombia. México. Toda América del Sur tiene expresión de iglesias locales. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Hoy en día. Si vas Venezuela. a Estados Unidos igual, si vas a Asia igual, si vas a Europa igual. O sea, nosotros somos un ministerio que ha alcanzado toda la tierra. Sí, amén. Si tú vas a Italia, tú puedes encontrar a hermanos allí que están hablando lo mismo que estamos hablando aquí. No hablamos otro idioma. Sí, amén. Gloria a Dios. Y llegó el evangelio del reino. Eso, llegó el Evangelio a América del Sur, pero el último país en entrar a este ministerio fue Venezuela. Los últimos serán primero. Bueno, yo espero eso. Amén. Yo espero eso. Amén. No fue sino hasta 1988, 87, por allá en la ciudad de Barquisimeto. Yo creo que un año antes, hermano, el hermano Don tenía una conferencia en Colombia con las iglesias en Colombia y a él le notificaron o le informaron que en Barquisimeto, en un barrio llamado La Caruceña, había un hermano que había migrado de Barranquilla a Venezuela y que allí él había ganado la visión de la iglesia, pero él Aleluya. estaba solo allí en Barquisimeto. ¿Van a creer ustedes que el hermano Don decidió hacer una escala en Barquisimeto, en Venezuela? Primero a Caracas y después de Caracas tomar un vuelo a Barquisimeto y llegar a la casa del hermano Alfonso de Caro? Llegó solo. Llegó con el hermano Andrés, con uno de los Amén. traductores, porque recordemos que el hermano Don, aunque emigró a Brasil en 1960, él no logró Sí, ya sentirse tenía- conforme, o sea, nunca se sintió con... Nunca se adaptó al idioma. Nunca se adaptó al idioma. Sí. O sea, para él era más fluido hablar en chino, Y que alguien le predicar en tradujera. chino y que hubiese un traductor. Entonces, claro, allí estaban los hijos de él, los hijos del hermano Miguel, del hermano Samuel Ma, Amén. todos jóvenes universitarios. Muchos ya estaban estudiando y después se graduaron, eran jóvenes que hablaban 5 o 6 idiomas, hermano. Por ejemplo, Salomón habla 6, 7 idiomas. Sí. Amén. El hermano Pedro Don habla como 3 o 4. Todos ellos fueron personas muy... Culta, muy- preparada. sí, ellos decidieron prepararse también Académicamente. secularmente. Sí. Sí, amén. Porque ellos entendieron que mientras mejor se prepararan, mejor servían al Señor. Lo curioso es que yo creo que no entendieron mucho cuando tú dijiste la palabra carruceña, porque eso es como entrar a petar. O sea, eso es Algo una así. cosa horrorosa. Eso. La Caruceña en ese tiempo era una zona roja. Sí. Si fuera el se- country. y eso. Un rojo fluorescente. Claro, se quedó con la fama de ser una zona roja, pero el punto es que el hermano Don llegó allá. Se contactó con el hermano Alfonso. El hermano que iba también hablaba español, porque una de las cosas que siempre han tenido los hermanos es que entre todos los idiomas que hablan se han preocupado por hablar español por causa de dónde están. del continente donde Claro, están. de Latinoamérica. El único país en América del Sur con un idioma diferente es Brasil. Todos los demás hablamos español. Sí. Sí. Ellos se preocuparon por aprender el español. En la habla hispana. Entonces llegan allí, el hermano Alfonso es contactado, el hermano Don decide que se va a atender Venezuela y bueno, y delegó a algunos cooperadores para que estuvieran viniendo a Venezuela para ir hablando, ¿verdad? Ir llevando esta visión de una iglesia por ciudad. Sí, 1987, 88, más o menos. Estaba naciendo yo.
Sí, yo estaba chiquitico. No, yo no estaba tan chiquitico. Yo ni en planes. Yo tenía en el 88 como 29 años. Ya yo era creyente. En el 88 yo creí en el año 84. Entonces me reunía en un grupo, en una iglesia de las Asambleas de Dios. Estoy trabajando en una empresa llamada Sidetur, una empresa siderúrgica en Barquisimeto. Yo entré allí en el 86, el hermano Alfonso entra como en el 87, no nos conocemos. El hermano Alfonso después entendió por qué entró allí, porque siempre él dijo que él no entendía por qué Dios lo había llevado a Sidetur a trabajar en esa empresa de obrero, cuando él siempre trabajó en empresas multinacionales como superintendente, como supervisor, como jefe, con sueldos astronómicos en dólares. El hermano Alfonso siempre fue alguien que trabajó en el exterior y sus sueldos siempre eran en dólares. Y allá fue obrero. Entonces él entra así de tour, se le presenta una oportunidad, en ese tiempo estaba sin trabajo y no era porque él necesitara, sino que bueno, él siempre sintió que cuando Dios lo llevaba a algún sitio era por algún motivo. Sí, él colaboraba con ese sentir del espíritu, él se ponía blandito y seguía. No sé qué es lo que va a pasar más adelante, pero por ahí se iba. Eso, él entendió que entrar así de tour era con algún propósito, porque si algo tenía el hermano Alfonso, era que donde llegaba él decidía hablar de la iglesia, una iglesia por ciudad. A veces él era un poco fuerte. Amén. A veces no se le entendía, pero él iba para adelante. Sí, amén. Y allí me contactó él a mí. Él empezó a buscar a todos los creyentes que estaban allí. Él empezó a indagar quiénes eran los evangélicos que trabajaban en Sidetur. Entre esos estaba yo y él empezó a hablarme cosas que yo no entendía. Para aquella época yo no entendía esa palabra que el hermano hablaba, una iglesia por ciudad, no tiene nombre. Me hablaba cosas extrañas y lamentablemente yo cuando veía al hermano Alfonso, yo podía ubicar a un adventista, yo podía ubicar a un bautista, podía ubicar a un pentecostal, podía ubicar a un mormón, a un testigo de Jehová, pero yo cuando veía a ese hermano hablar cosas tan extrañas que yo no había escuchado, pero que sé que estaban en la Biblia. ¿Dónde encaja este hombre? Yo no lo encajaba en ningún grupo. Yo decía, no es bautista, no es pentecostal. Extraterrestre. ¿Quién es este hombre? Entonces al final yo opté por escondérmele, pues cuando él venía por un sitio yo me iba por otro. Porra. Porque yo no le entendía, además que él hablaba un poco atropelladamente. Cuando él te hablaba, él te quería atropellar con la Biblia. Sí. Él buscaba eso, buscaba que tú quedaras en neutro. Aplastado. Sí, esa era su forma. Sin embargo, él insistió. Yo agradezco al Señor que el hermano Alfonso haya insistido conmigo, a pesar de que yo le saqué el cuerpo todas las veces, me le escondí. Ese hombre insistió especialmente conmigo. Él no insistió con más nadie, yo no sé por qué. Yo creo que Dios tenía un plan de traerme a la vida de la iglesia. Sí, gloria a Dios. Alfonso de Caro. Alfonso de Caro, un hermano que partió ya en el Señor. Sí. Tenía características enormes, Alfonso, en cuanto a la predicación. Un hombre que era por la predicación del Evangelio. Se puede decir que nuestro hermano Alfonso de Caro fue el pionero. En Venezuela sí. En Venezuela. Sí, hay muchos debates, ¿no? Hay muchos debates con respecto a esto con algunos hermanos, pero cuando el hermano Don hablaba de Venezuela, él de una vez ubicaba. La vida de la iglesia empezó en la Caruceña en el año 87, 86 en la casa del hermano Alfonso. Para el hermano Don eso nunca cambió. Nunca cambió. Se mantuvo, aunque habían hermanos, sí habían contactos, habían personas. Había una hermana llamada Julia Flores, una hermana graduada en química en Boston, Estados Unidos, que fue a estudiar allá. Amén. Regresó allá en Estados Unidos, en Boston. Ella fue ganada por la visión de la iglesia. Llega a Caracas, pero llega sola, pues con eso. Claro. Había otro hermano que también vino de Boston, era profesor. Se regresa a Venezuela, están los dos en Caracas, pero no se conocen. O sea, en iglesias diferentes, ellos recibieron la visión de la iglesia, pero... Contactos aislados. Uno de otro, no aislados de Cristo, sino... Sí, que no todos con la misma visión, pero sin conocerse. Sin conocerse en Venezuela. Eso, había un hermano en Chivacoa llamado Néstor Hernández, estudió en México, allí él fue ganado por estas palabras, se regresa como ingeniero agrónomo, se graduó allá en México,
y está en Chivacoa solo también. Claro, él empezó a trabajar con su familia y ganó a su familia, de hecho. Había un hermano en Valencia y estábamos nosotros, en Barquisimeto estábamos entonces, en ese tiempo, una vez que el hermano Alfonso me gana, quedamos Alfonso y yo en Barquisimeto. Pero en Barquisimeto empezamos a trabajar un poco más fuerte porque en el momento en que yo fui ganado, el hermano Alfonso y yo en su casa empezamos a partir el pan todos los domingos. Amén. Y empezamos a invitar personas, a traer personas, a hablar. Y poco a poco la iglesia en Barquisimeto fue creciendo en número. Amén. Amén, Señor Te Jesús. podemos decir que fue la primera iglesia y de allí salieron muchos hermanos. Hoy en día la iglesia en Barquisimeto ha producido muchos hermanos que están en la obra. A partir de Barquisimeto pudimos ganar un grupo de hermanos que estaban a punto de dividirse en Cabudare, otro municipio de Lara, y esos hermanos fueron ganados para la iglesia, fueron casi 100 hermanos de un solo golpe. Entonces empezó la iglesia en Cabudare, ¿verdad? Aparece la iglesia en Cabudare y poco Aleluya a poco, por Cabudare. Amén. poco a poco esta visión se fue extendiendo por toda Venezuela. Imagino que en Cabudare ganan al hermano Silfredo. Sí, estaba Silfredo, jovencito, el hermano Wilbardo, jovencito, Wilbardo soltero todavía, Silfredo con pelo. A ver, Silfredo está calvo ya. Le han sacado los pelos. Sí. Y se los han tumbado la iglesia. Hoy en día la Señor iglesia, Jesús. aunque ellos eran ciegos, hoy en día la iglesia en Cabudare tiene casi 400 hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Una iglesia muy sólida, que está avanzando, ellos están Gloria a avanzando Dios. mucho. En Sí, Barquisimeto también ya casi 300 hermanos. Sí, amén. Ahora, mi santo, Barquisimeto por allá, Los Guaros, Sí. arepa, natilla, Caraota. caraota, y por aquí pescado, Oriente. casabe. ¿Cómo es? En el año 2000, nosotros tuvimos una comunión. El hermano Don siempre fue alguien muy, vamos a decir, con mucha visión en cuanto a la obra. Yo creo que él aprendió mucho con los hermanos que lo antecedieron, esos hermanos que fueron entrenados por el hermano Ni. El hermano Ni fue alguien que él era muy perceptivo para organizar, para planificar en cuanto al avance. Visionario. Visionario en cuanto a la obra. El hermano Don, cuando nos ve en Venezuela, él decide levantar algunos cooperadores acá y yo fui uno de esos cooperadores junto con Silfredo y Wilbardo y un hermano llamado Ernesto. Amén. Él nos dijo, miren, la única manera de que Venezuela sea ganada, toda Venezuela sea ganada, es que ustedes la dividan por región. Y cada uno de ustedes pueda migrar a una región y a partir de esa región ustedes empiecen a trabajar. O sea, reduzcan el área de trabajo y va a ser más fácil. Dividan, en este caso dividan el país para que sea más fácil y empiecen a trabajar. Estrategias en la guerra espiritual. Eso fue una estrategia. Aparte de eso, se levantó el CP. CP es ya la mayoría lo conoce. Sí, amén. Fue Hablamos. una visión que el hermano Don tuvo sobre el perfeccionamiento, centro de perfeccionamiento para la predicación del evangelio. Amén. Hablamos de él en el video En pasado. el Ok. capítulo pasado dimos Sí. esa noticia que se retomará. Gloria a Dios. Fue la manera de perfeccionar a los santos, jóvenes en aquel tiempo, jóvenes que salían de la universidad y ese año que transcurría entre el momento que se graduaban de bachilleres hasta entrar a la universidad, siempre era un año. Yo no Sí, sé. había un año. Ajá, sí. un año. Ese año entonces esos jóvenes decidían hacer un voto de consagración y el CP era interno por un año. 2 meses ellos eran preparados en la palabra, eran 80 lecciones o son 80 lecciones básicas, lecciones profundas en cuanto a todas las verdades, en cuanto a Cristo, el Espíritu, Dios, la iglesia, la salvación, el reino. Amén. Ellos eran preparados de manera profunda, 2 meses, y 2 meses entonces nosotros los enviábamos por todo el país, a diferentes ciudades a predicar 2 meses el Evangelio. Nosotros creímos en una promesa, el hermano Don nos llevó a creer en eso, ¿verdad? Dijo, ustedes tienen que creer en lo que dice la palabra. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete por toda la tierra, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Nosotros creímos en eso. En el año 2001, 2002, con el CP, nosotros pisamos el 99% de Venezuela, todas las ciudades.
Todos los municipios. Todos los municipios. Eso fue algo que se hizo en un lapso de casi 2 años. Enviábamos jóvenes a ciudades donde no había iglesia, predicaban el evangelio, contactaban personas y se venían. Gloria a Dios. En ese tiempo, 2001-2002, lo único que habían era la iglesia en Barquisimeto, la iglesia en Cabudare, estaban algunos hermanos reuniéndose en Caracas, un grupito en Valencia, un grupo en Maracaibo, San Francisco, había un grupito de hermanos pequeños en San Félix y estaba un grupo que ya habíamos ganado en el Tigre, Guanipa, Tigre y Tigrito juntos se reunían en Guanipa. Estamos hablando de menos 10 ciudades con iglesia, con hermanos reuniéndose como la iglesia. Amén. Eso fue 2001-2002. Pero después que empezamos a hacer eso con el CP, hoy en día nosotros tenemos casi 160 iglesias a nivel nacional. Amén. Gloria a Dios. Claro, nos falta, Venezuela tiene 325 municipios, todavía tenemos como el 50% menos el 50%, pero seguimos avanzando. Sí, amén. Se sigue predicando. Se sigue predicando. Se sigue propagando. Se sigue propagando. Sentimos que en Oriente todavía nos falta alcanzar muchas ciudades, muchos municipios. Un término de hermano Alfonso de Caro, fumigar. Eso. Se sigue fumigando con la palabra. Por eso la idea de traer de nuevo el CP, Amén. pero esta vez a Oriente, es con el objetivo de tomar municipios que no hemos alcanzado como Píritu. Peñalver. La iglesia de Dios está en Píritu, pero no está en Puerto Píritu. Municipio Peñalver. Eso. Sí, amén. No tenemos iglesia en Barcelona, en Clarines, Puerto La Cruz, Urbaneja, Lechería, Guanta, Clarines. Es levantar un grupo de hermanos que dé el testimonio de unidad, un candelero en cada uno de estos municipios, para que el Señor pueda venir, porque la idea es, será predicado, el Señor dijo, será predicado el evangelio del reino. Este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Amén, Entonces, ¿qué amén. pasa? El evangelio tiene por lo menos 2 aspectos. El aspecto de la gracia, el evangelio de la gracia. Pablo dijo en Hechos que él daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal y que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia. Amén. Pero en Mateo 24:14 dice, será predicado el evangelio del reino. Sí, amén. Estos no son iguales. No. Una cosa es el evangelio de la gracia y otra cosa es el evangelio del reino. Ya sabemos que el evangelio de la gracia es el evangelio que se predica para que los pecadores alcancen salvación. Sí, Para amén. que crean. Para que crean, pero una vez que alguien es salvo necesita el evangelio del reino. ¿Cómo vivir Claro. en este reino? Sí, amén. Usted tiene que saber como ciudadano del reino cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes en este nuevo reino al cual ha sido traído. Para eso es el evangelio del reino y para establecer un testimonio. Sí, amén. Amén. ¿Qué es la iglesia como candelero? El testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Sí, la expresión de Dios. Gloria La a Dios. expresión. Pero, ¿cuál expresión? La expresión es, o el testimonio es que Dios es uno, Sí, amén. que Cristo es uno. Sí, amén. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son 3 dioses. No. Ellos son un solo Dios. Sí, amén. Y el candelero es para mostrar eso, la unidad entre Dios, ese Dios único, y sus hijos. Amén. Sí, amén. Ese testimonio no se está dando. Hoy en día no existe un testimonio de unidad entre los hijos de Dios. Amén. Salmo 133 no es una realidad en nuestro medio. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En En armonía. amén. ¿Estamos juntos? Sí. ¿Y Sí. la armonía dónde está? No armoniosamente. Sí, amén. La amén. bendición no viene por estar juntos, viene por estar juntos en armonía. En Sí, armonía. Amén. Amén. Pero no es junto un grupito, es junto todos los Todos. hijos de Dios Sí, amén. que viven en una ciudad, en espíritu. Todos los hijos de Dios deberían estar en armonía. Sí, amén. Porque ¿cómo vamos a reclamar bendición? Sí, amén. ¿Qué clase de bendición vamos a reclamar? Si no estamos juntos y en armonía. Aleluya. Imposible. Para ir culminando porque ya se nos está acabando el tiempo. Señor Amén. ¿Verdad? Yo creo a los jóvenes que están escuchando, que nos están viendo por el canal de YouTube Iglesia de Dios en Oriente, esto es apenas un roce así por encima Sí. de la historia de la iglesia. Tuvimos Pues, que resumir muchísimas cosas. Tendríamos que hacer al menos
3 programas para Sí, poder por echar supuesto. bien todos los cuentos, que yo sé que escuchar los cuentos es sabroso, es chévere, ¿verdad? Si a ustedes les gusta el tema, pues háganoslo saber y haremos otra parte en el nombre del Señor. Pero bueno, esto yo creo que es un agradecimiento también a los hermanos que han trabajado durante todo este tiempo para establecer iglesias, para dar honra a quien honra merece, como dijimos, Amén. como dijimos el programa pasado que hablábamos de hermano Alfonso. Así también como he trabajado muy arduamente junto con el hermano Silfredo, con el hermano Wilbardo, y darle las gracias, hermano, por todo su trabajo, por todo lo que ustedes han hecho. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, que Dios lo siga utilizando. Sí, amén. Ahora, Lo bueno es que ya no estamos solos. Yo me siento ya acompañado por ustedes. Amén. 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 Yo doy gracias a Dios por la generación nueva que está levantando, jóvenes con talento, con capacidades. Amén, aleluya. Yo siempre he dicho que yo soy medio menso en muchas cosas. O sea, Dios me dio la habilidad que tal vez y no es tan fuerte, la habilidad de trazar la palabra. Eso es un don que Dios Sí, amén, yo aleluya. siento que me ha dado, Sí, amén. pero hasta allí no me dio más, pues. Entonces esto me obliga, y yo agradezco esto, me obliga a confiar, a apoyarme en ustedes, Sí, amén, amén. a apoyarme en otros hermanos. Y yo creo que eso es lo que Dios desea, Sí, amén. ¿verdad? Que realmente nos veamos como el cuerpo, y un cuerpo indudablemente compuesto de muchos miembros, tiene que buscar ese sentimiento. Primero, no debe haber celo, desaveniencia, Amén. porque soy mano y no soy pie. Gracias a Dios que nosotros estamos siendo ganados por una visión clara, estamos Amén. contentos en el lugar que Dios nos ha colocado Sí, amén. de la iglesia. Sí, amén. Estamos contentos con la función que nos ha dado. Sí, amén. Tal vez yo no tengo la función de ustedes, pero ustedes no tienen la mía. Sí, amén. Y así que nos necesitamos. Esa es la manera que Dios Eso. soberanamente establece para depender uno de otro, poder necesitarnos unos a otros Sí, amén. y facilitar la palabra armonía entre nosotros. Sí, amén. Yo escuché una vez a un pastor, hace años, estoy hablando de cuando digo hace años, por ahí por los años 90 y tantos, tal vez no habían nacido ustedes o estaban chiquiticos, pero él dijo algo que a mí siempre me sorprendió. Yo dije, ¿cómo un cristiano puede decir eso? Él dijo una vez, predicando a un grupo grande de personas, a mí no me hace falta la iglesia, con tal y que yo tenga a Dios. Oh, señores. Y lo dicen. Ajá, y yo no entendí después, yo dije, pero ¿cómo no le hace falta a la iglesia si tiene a Dios? Es que si no tiene la iglesia, no tiene a Dios, porque Dios está en la iglesia. Sí, amén. O sea, yo no puedo decir, a mí no me hace falta la iglesia. Es como que si la mano dijera, a mí no me hace falta el cuerpo. ¿Cómo? Eso. Claro. Imposible. Entonces, Perfecto ejemplo. ese tipo de predicador existe y lamentablemente tiene seguidores. Amén. Y Señor por eso Jesús. el Señor siempre dijo, bueno, un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Sí, amén. Amén. Bueno, Amén. hermano. Bueno, gloria a Dios por Sí, este amén. capítulo especial. Sí, amén. Nuestra historia. Sí, amén. Sin duda alguna vamos a seguir invitando a nuestro hermano Israel, Amén. apóstol de la región. Menos mal que aquí no Jóvenes. falta café. Jóvenes, adolescentes, gracias. Amén. Gracias Sí, amén. por estar allí siempre apoyando. Sí, amén. Nuestra hermana Yani Rangel, gerente de Remanso 106.9 FM. Sí, amén. Le damos nuestras gracias también. Gracias a todos, hermano. Gracias por este proyecto hermoso. Tutorial para reinar. Aleluya. Amén, aleluya. Síganos por nuestra red, Iglesia de Dios en Oriente, canal de YouTube. Pueden ver esto, los hermanos que oyeron a través de la emisora en vivo. Pueden volver a verlo, amén, en video. Y encontrar más material, Sí, indudablemente. hay muchos capítulos y vamos Sí, a amén. seguir avanzando. Sí, amén, aleluya. Gracias por esta oportunidad. Dios los Amén. bendiga a todos. Saludos. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es el Señor. Amén. Aleluya.